Recuerde que necesito su ayuda para compartir esta información para que lleguemos a mucha gente. Para eso le pido que machuque el botón de compartir. Chúquele el botón de compartir. Después de que lo haya hecho, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos escribe. Bueno, empecemos con esto del tiempo. La ley de inmigración cambió en abril 1 de 1997. Hace 22 años, ¿ok? Antes de abril 1 del 97, nosotros teníamos una ley completamente diferente, una ley de inmigración completamente diferente. Más fácil, con menos castigos, donde el inmigrante no era visto tanto como un criminal. Y sobre todo el inmigrante indocumentado. Y entonces, bajo esa ley que existía antes de abril del 97, había un proceso en donde yo podía pedir que me cancelaran un proceso de deportación porque yo tenía más de 7 años viviendo en este país y tenía conexiones, tenía razones para vivir en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí me están entendiendo? A esa ley le decíamos la ley del tiempo. No tienes papeles, no te preocupes, porque cuando tengas más de 7 años viviendo en este país, vas a arreglar por el tiempo. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Ok. En abril 1 de 1997, esta ley del tiempo se acabó. Se murió. No existe más. Sin embargo, muchísima gente sigue pensando y sigue hablando de la ley del tiempo como si existiera. Y ya no existe desde 1997. ¿Qué pasó en abril 1 del 97? Sucedió que el gobierno dijo, vamos a matar la ley del tiempo, ya nadie va a arreglar por el tiempo, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una ley que se va a llamar cancelación de deportación, que solo se va a poder hacer cuando uno está en la última situación, que es cuando uno está en proceso de deportación frente a un juez de inmigración. Y los requisitos ya no van a ser 7 años, ahora van a ser 10 años. Y el requisito ya no va a ser que uno tenga conexiones o relaciones en los Estados Unidos. Ahora el requisito va a ser que yo tenga un papá, mamá, esposo o hijo ciudadano o residente y que este familiar vaya a sufrir un sufrimiento extremo e inusual, o sea, inusual y extremo. Y si es que esta persona fuera deportada. El tiempo dejó de existir. Ahora se convirtió en una ley que debería llamarse ley del sufrimiento extremo e inusual, que es una barra extremadamente alta que el 97% de las personas a las que aplican para esta ley son denegadas y terminan con una orden de deportación. Pero como en esta ley de cancelación de deportación había el factor de los 10 años, la gente dijo, ups, lo que pasó aquí fue que la ley de los 7 años se convirtió en la ley de los 10 años. Y esto sigue siendo la ley del tiempo. Pero no es cierto, se equivocaron. La ley del tiempo murió en 1997. Ahora es una ley donde lo más importante no es el tiempo que la persona tenga viviendo aquí. Es uno de los requisitos, pero no es lo más importante. Lo más importante es que la persona pruebe que tiene el familiar, mamá, papá, esposo o hijo, ciudadano o residente, y además que pruebe que este familiar va a recibir un sufrimiento extremo e inusual. Entonces, ¿qué es este sufrimiento extremo e inusual? Es una ruleta rusa, no le voy a engañar, no hay un estándar. A partir de esta historia del sufrimiento extremo e inusual, fue que un montón de gente salió con la historia de que si tienes un hijo discapacitado, vas a arreglar. Mentira, mentira de todas las mentiras. Hay algunos que sí lo hacen y hay muchos, la mayoría, que no, a pesar de tener el hijo discapacitado. ¿Por qué?
porque al juez el estándar de extremo e inusual no tiene una explicación definida, no tiene parámetros definidos. Y entonces todo depende de lo que el juez crea que es extremo e inusual. Yo he visto, a mí nadie me lo ha contado, yo he visto casos de una mamá con niños Down, más de uno, donde el juez le dijo que en México habían escuelas para niños Down y le negó el caso de cancelación. He tenido un caso de un papá viudo con 3 hijos completamente sanos, adolescentes, donde el juez le dio la residencia, le dio el beneficio de la cancelación de deportación. He tenido casos de papás con niños autistas, donde el juez les negó la cancelación y los deportó, porque en el país de origen de estos papás habían escuelas para niños autistas y habían médicos para niños autistas. Entonces, el hecho de que su hijo tenga una discapacidad, tenga un problema médico, no significa que le van a dar papeles. Ahora, mucha gente me dice, pero es que mi compadre, mi amigo, mi tío, mi primo, quien sea, está arreglando porque tiene un niño especial y yo le he visto el permiso de trabajo. Y es cierto, usted le va a ver el permiso de trabajo porque cuando una persona está en proceso de deportación y pide cancelación de deportación, como parte del proceso, uno puede pedir un permiso de trabajo. Este permiso de trabajo no significa que está arreglando. Significa que está en proceso de deportación y que está pidiendo cancelación de deportación. A este permiso de trabajo le ponemos una categoría que se llama C10. ¿Y qué significa? Significa que tiene un caso de deportación pendiente. Significa que mientras el juez no revise su caso individualmente, el caso está pendiente. Y mientras el caso está pendiente, la persona puede tener un permiso de trabajo. ¿Significa que después lo van a deportar? No lo sé, porque eso solo lo puede saber el juez que oirá el caso algún día. Y cuando esto suceda, el juez decidirá si le da la cancelación o si le da una orden de salida voluntaria o una orden de deportación. Hablemos de eso. ¿Hasta ahí me está entendiendo? Si me está entendiendo, ayúdeme a compartir la información. Hay mucha gente todavía hoy en día que se voluntariza para este proceso, que yo creo personalmente no es un proceso para el que nadie se debería voluntarizar. Si usted es detenido por ICE y puede hacer el proceso, por supuesto que se lo recomiendo, porque es su última oportunidad. Porque si usted puede ver a un juez, usted tiene que intentarlo todo. ¿Pero es algo para lo que usted se debería voluntarizar? No, definitivamente no lo es. Porque el riesgo de una orden de deportación es súper, súper, súper alto. Y yo lo prefiero indocumentado antes que deportado. Bueno, entonces no se olvide de compartir, no se olvide de machucarle al botón de compartir, escríbame, dígame, Katia, te estoy entendiendo, Katia, yo no sabía esto, Katia, se lo voy a pasar a mis amigos, lo voy a poner en mis grupos, porque la gente cree otra cosa. Y es cierto, la gente cree otra cosa porque hay muchas maneras diferentes de ver esta situación. Yo soy una abogada súper sobreprotectora y entonces yo no voy a voluntarizar a nadie a hacer este asunto de la cancelación de deportación porque para mí no es ninguna ley del tiempo. Para mí es una ley por la que yo he visto pasar a muchísimas personas y a la mayoría, la inmensa mayoría, 90 y tantos %, las he visto tener una orden de deportación. Entonces, usted ve que esta persona está en proceso, ¿verdad? Y llega el día en que el juez va a revisar este caso de esta persona, va a revisar su historia de vida, va a revisar la situación médica del hijo o del esposo o de la mamá o del papá, quien sea, va a revisar todo y le va a decir, puede decirle 3 cosas diferentes. Una, que le da la cancelación de deportación. Eso significa que la persona en ese momento se convierte en residente legal de los Estados Unidos, agarró papeles y se queda a vivir acá. La otra opción
es que la persona le diga, que el juez le diga que le da una orden de deportación y la persona tiene 30 días para apelar esta orden de deportación. La otra opción es que el juez le diga, ¿quiere una orden de deportación o quiere una orden de salida voluntaria? Salida voluntaria significa que el juez me va a dar 90 días para irme de los Estados Unidos voluntariamente, sin que ICE me recoja, me espose y me lleve detenido. Esta orden de salida voluntaria también puede ser apelada. El caso puede ser apelado en 30 días. Entonces, lo que pasa generalmente en estos casos es que la persona recibe una orden de salida voluntaria o una orden de deportación y hace una apelación. Y hace la apelación a la barra de apelaciones. Y en la barra de apelaciones, el caso puede estar un año y medio, hasta que se decide. Mientras el caso está en apelación, la persona sigue teniendo un permiso de trabajo. Entonces, usted va a ver a su tío, su primo, su compadre, su amigo, quien sea que está haciendo esto, lo va a ver con permiso de trabajo por muchos años. Si el caso en la barra de apelaciones se aprueba a favor del inmigrante, el inmigrante tal vez tendrá que regresar a la corte del primer juez o recibirá su residencia. Si la barra de apelaciones le niega, en ese momento la persona volverá a la situación que tenía cuando el juez le dio la orden de deportación o la orden de salida voluntaria. Esta situación es difícil de comprender, pero es extremadamente importante que la conozcamos, porque veo a muchas personas que se voluntarizan para un proceso de cancelación de deportación solamente por la desesperación de tener el permiso de trabajo. Yo sé que son tiempos difíciles los que estamos viviendo en este país. Sé que es muy difícil ser indocumentado en los Estados Unidos hoy en día. Sé que no hay trabajo. Sé que cada vez las puertas se nos cierran más. Pero realmente es preferible ser indocumentado antes que tener una orden de deportación. Cuando usted ve los operativos de ICE, cuando usted ve las redadas, generalmente es ICE buscando a las personas que le dijeron a un juez que iban a salir en 90 días y pidieron una orden de salida voluntaria y no se fueron. Son las personas que pasaron frente a un juez por haberse voluntarizado a la cancelación de deportación y ahora están viviendo como fugitivos. Para mí, que soy una simple mortal, una humilde abogada y sobre todo una inmigrante igual que usted, yo prefiero ser indocumentada antes que tener una orden de deportación. Así que, si usted está pensando en hacer esto de el tiempo, déjeme recordarle, el tiempo no existe. Lo que existe es una ley extremadamente difícil que se llama cancelación de deportación. Y no es una ley a la que nadie debería voluntarizarse. Ahora usted me dirá, ¿cómo es que la gente se voluntariza para hacer cancelación de deportación? Pues generalmente lo primero que hacen estas personas es una aplicación de asilo político. ¿Pero cómo si no hay asilo? Sobre todo si usted es de México, usted es de, no sé, de Chile, de Ecuador. ¿Cómo es que hacen una aplicación de asilo? Por sus pistolas. Llenan una aplicación de asilo sin ningún fundamento y la mandan a la oficina de asilo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La oficina de asilo le da una cita. Si usted no se presenta a la cita, la oficina de asilo le niega el caso porque no se presentó y lo mandan a un juez, lo mandan a la Corte de Inmigración y lo ponen en proceso de deportación. Si usted va a la cita y contesta las preguntas, obviamente usted no tiene un caso de asilo, le tienen que negar el asilo, aunque se haya presentado, igualito lo van a poner en proceso de deportación. ¿Y por qué entonces hacen esto de aplicar por asilo? Porque se acuerda que le dije al principio que cancelación de deportación solo se puede pedir frente a un juez de inmigración. ¿Cómo llega uno frente al juez de inmigración? Solo que la oficina de inmigración le niegue algo y lo ponga en proceso de deportación. Por eso es que se abusa de las aplicaciones de asilo político. Una vez que la persona llega frente al juez, le dice al juez, mire señor juez, yo
no quiero el asilo, así que devuélvame mi aplicación de asilo y yo le voy a dar una aplicación de cancelación de deportación. Y así es como empieza el proceso de cancelación de deportación para ese inmigrante. Como verán, está difícil, está complicado, yo no se lo recomiendo, no juzgo a los que lo hacen, porque no soy nadie para juzgar, así que no juzgo a nadie, no le estoy diciendo si hizo bien, si hizo mal, porque no soy nadie para eso. Si a usted le dieron papeles de esa manera, yo me alegro muchísimo, porque a mí me encantaría que todo el mundo pudiera aplicar por una ley de los 10 años. Me encantaría que existiera, pero lamentablemente no es una ley para todo el mundo. Es una ley para casos muy, pero muy especiales. En la ciudad donde yo vivo, solo el 3% de los casos de cancelación de deportación se aprueban. Y lo último que tengo que decirles de este proceso de cancelación de deportación es que solo hay 10,000 visas para estos casos por año. Y entonces los jueces no quieren ser ellos los que agoten las visas, entonces el porcentaje de negación también aumenta muchísimo por eso. ¿De qué depende la cancelación de deportación? No lo sé. Si lo supiera, se lo diría. No hay una regla, no hay una forma de saber cómo es que esto funciona. Si usted ya está en proceso de deportación porque usted le creyó a algún notario, le creyó a algún abogado que esta era la forma, ya no tiene caso llorar sobre leche derramada. Ya no tiene caso ponernos a sufrir ahora. Si usted ya está en este proceso, lo único que puede hacer es ayudar al abogado a presentar el mejor caso posible. Cuando uno presenta uno de estos casos de cancelación de deportación, tiene que tener muchísima evidencia, muchísimos documentos que prueben que la situación de su mamá, papá, esposo o hijo, ciudadano o residente sería prácticamente mortal si esa persona tuviera que irse con usted a su país de origen o si esa persona se quedara sola a vivir en los Estados Unidos. Bueno, muchachos.